134 y 135 sean aprobadas por no haber sido objeto de observaciones, y las actas de las sesiones número 136, 137 y 138 quedan a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario abogado de nuestra comisión, don Patricio Velázquez, nos va a dar cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos. Tenemos en primer término un proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para declarar imprescriptibles los delitos contra la probidad administrativa. Reemplazo, el diputado señor Jorge Zafirio reemplazará al diputado señor Miguel Ángel Calisto por la sesión de hoy. También la diputada Catalina Pérez reemplazará a la diputada Maite Orsini durante la sesión de hoy. Comunicación del diputado señor Jorge Brito, que se encuentra presente. En nombre del Grupo Amplio y Transversal de Diputados y Diputadas, solicita poner en tabla el proyecto de ley que prohíbe la importación de mercancías, bienes o productos provenientes de territorios ilegalmente ocupados de acuerdo con el derecho internacional. También tenemos correo electrónico del Ministerio de Justicia confirmando la asistencia del señor Jaime Gajardo, subsecretario de Justicia, de Consuelo Hernández, Community Manager, señor Mario Araya, abogado, y María Florencia Draper, abogada, ambos de la División Jurídica. Fiscalía Nacional, Ministerio Público, confirma la asistencia del señor Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, tanto para la sesión de hoy día como para la sesión de mañana. Correo electrónico de la Defensoría Nacional, por el cual se confirma la asistencia del señor Cristian Irarrázaval, acompañado del señor Carlos Verdejo, también para la sesión de hoy día, la sesión de mañana, y se confirma la asistencia del señor Leonardo Moreno para mañana con don Cristian Irarrázaval. Correo electrónico de Jessica Valenzuela, secretaria general de FENADAG, por el cual remite invitación al tercer seminario sobre acceso a la justicia con perspectiva de derechos humanos en alianza con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el 14 de noviembre en el aula magna de esa facultad. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario, junto con dar la bienvenida al señor subsecretario Jaime Gajardo, que lo acompaña Consuelo Hernández, Mario Araya y María Florencia Draper, como ha sido. Doy la bienvenida, al igual que la Defensoría Nacional, don Cristian Irarrázaval, muy bienvenido, don Cristian, y también acompañado don Carlos Verdejo, y de la Fiscalía Nacional, Ministerio Público, don Ignacio Castillo, director de la Unidad de Especialidad de Crimen Organizado y Drogas. Sobre la cuenta, se ofrece la palabra sobre la cuenta, diputado Brito, diputado Winter, diputado Orsini. Disculpe. Muchas gracias, presidente. No queremos interferir en el funcionamiento de esta comisión, que sabemos la importancia que tiene para todos los proyectos, pero ocurre que hay un proyecto que fue ingresado hace más de un año por un grupo transversal de parlamentarios y parlamentarias, con firma desde la UDI, todo Chile Vamos, del Socialismo Democrático, el Frente Amplio, Independiente, que lo que busca es crear una herramienta para hacer efectivo el respeto al derecho internacional, entendiendo que hoy en día hay distintos países que han transgredido los convenios humanitarios, los tratados humanitarios y el derecho internacional. Sin embargo, pareciera que quedan en total impunidad. En distintos congresos del mundo hay iniciativas similares a esta y nosotros proponemos que esta comisión la pueda debatir, y para eso quería solicitarle que puedas acordar poder tramitarlo con el fin de que desde este rincón del mundo podamos propiciar un debate y a la vez, ¿por qué no?, poder lograr un mecanismo para poder generar mayores garantías de que cuando se viola el derecho internacional no va a existir impunidad. El proyecto, para solamente a grandes rasgos respecto al contenido, lo que hace es que prohíbe las importaciones de productos que sean ocupados ilegalmente de acuerdo al derecho internacional, y que esto haya sido ratificado por una corte internacional, por una corte de jurisdicción internacional. De esta manera también sentimos que podemos avanzar y quisiéramos que después de tanto tiempo se pueda acordar poner en tabla para cuando haya espacio, entendiendo que ahora mismo tienen en votación un proyecto que ya vienen trabajando hace tiempo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Brito. Diputado Winter. Muchas gracias por la oportunidad, presidente. Yo quisiera relevar la importancia para esta comisión en particular de lo que está planteando el diputado Brito. El proyecto de ley en cuestión, que lleva más de un año o casi dos, 3 años o 4 inclusive, en este Congreso, expresa algo que es sumamente grave y profundo para nuestro país.
El proyecto prohíbe la importación de mercancías, bienes o productos provenientes de territorios que, de acuerdo a las normas de instrumentos del derecho internacional, son considerados como asentamientos ilegales en territorios ocupados. ¿Cuál es el asunto aquí? Estamos diciendo que hay territorios ilegalmente ocupados en el mundo y que han sido declarados como ilegalmente ocupados por instrumentos internacionales suscritos por Chile, y que Chile comercia con empresas que operan en el territorio ocupado. Ni siquiera estamos diciendo en estados que promueven la ocupación, sino que estamos diciendo que importamos productos que están falsamente etiquetados y que son producidos en el territorio ocupado. ¿Cuál es el problema de esto, presidente? Que cuando uno comercia con el producto de una ocupación que uno mismo declara ilegal, o uno no se toma en serio las declaraciones de su Estado, o uno está definitivamente haciéndose cómplice de aquello que uno mismo ha declarado como una ocupación ilegal. Y el Estado de Chile, su dignidad y la historia de sus relaciones internacionales no se merecen esa autodegradación en la que caemos hoy día. Presidente, disculpe que me extienda, pero en nuestro país, ahora en los Juegos Panamericanos, cada vez que cantamos el himno, muchas veces no nos damos cuenta de algo, pero el himno de Chile en su coro tiene un acto, que es un acto de juramento. Cuando dice que Chile en tus aras juró, luego todos quienes cantamos hacemos un juramento, que es construir este lugar, convertir este lugar en un asilo contra la opresión. Ese es el proyecto al que nos convocaron los abuelos de nuestros abuelos cuando nos invitaron a construir un país independiente. No podemos estar financiando asentamientos y ocupaciones ilegales que nosotros mismos en nuestras relaciones internacionales declaramos como ilegales y al mismo tiempo creer que podemos ser un asilo contra la opresión. Por el contrario, el proyecto al que se nos convoca cuando se construye Chile es a ponernos siempre del lado del oprimido y en contra del opresor. Por lo tanto, es una humillación a nuestro propio derecho que estemos financiando ocupaciones ilegales. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Winter. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Lo mío es más sencillo. Solo me gustaría saber si es que se cursó la invitación al ministro de Justicia y si es que se dio respuesta del ministro de Justicia a cuándo él podría asistir a esta comisión. Muchas gracias. O se despachó, pero estamos al pendiente cuando tenga agenda el señor ministro. ¿Ok? No, porque se despachó solo ayer en la tarde, diputado Sánchez. ¿Diputado Orsini? Sí, presidente, yo quiero hacer mía las observaciones que han señalado el diputado Winter y el diputado Brito sobre el fondo del proyecto de ley, pero quisiera referirme procedimentalmente, presidente, a algunos asuntos. Es un proyecto que tiene solamente 2 artículos. Es un proyecto de fácil tramitación que podría perfectamente despacharse en un fácil despacho, por ejemplo, presidente. Entonces yo quisiera pedir que si puede tomar el acuerdo para poder tramitar este proyecto en fácil despacho, que si pudiésemos tomar la votación. Yo entiendo que está dentro de sus facultades hacer la tabla, pero también entiendo que nosotros los parlamentarios podemos procedimentalmente solicitar que se vote una solicitud de un parlamentario respecto de la tabla. Entonces quisiera hacer uso de esa facultad. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Orsini. Personalmente creo que no es un tema simple. Lo planteé y lo conversé en su oportunidad con el diputado Brito. Yo, en materia de relaciones internacionales, incluidas las económicas, como es el caso, yo siempre adhiero a la línea del gobierno, entendiendo que las materias que dicen relación con relaciones exteriores o internacionales es nuestra Cancillería y es el gobierno quien las fija. Esa es mi opinión personal. Sin perjuicio de que efectivamente existe una solicitud por parte, entiendo, mayoritaria de la mesa de la comisión de que lo pongamos en tramitación. Solo hacer presente, y la Secretaría siempre diligente nos plantea, de que este proyecto de ley se presentó y se puso en tabla el 6 de octubre del año 2021. En lo sucesivo no ha tenido ninguna tramitación. Y por eso quería someter a consideración el que votemos si lo ponemos en tabla o no lo ponemos en tabla. ¿Le parece? Lo que sí me voy a reservar, porque entiendo que lo hemos visto con otros proyectos de ley que entendíamos que eran muy simples, que no creo que sea una materia de fácil despacho, en mi opinión. Es una opinión como presidente que voy a ejercer esa atribución. Sin embargo, de todas maneras voy a someter a votación. ¿En votación económica, señores? No. Ponerlo en tabla. Ponerlo en tabla. Diputada Cariola.
Diputada Cariola, usted tiene la palabra. Sí, presidente. A ver, yo primero quiero respaldar la propuesta que han hecho los diputados. Este es un proyecto que ya ha estado en tabla en esta comisión, y más de una vez. De hecho, quienes somos autores del proyecto hemos venido a exponer sobre este proyecto, tuvimos a la comunidad palestina y quedó trabada la tramitación, a pesar de que se han cumplido ya incluso con la cantidad de audiencias necesarias hasta para poder votarlo en general. Por lo tanto, no es un proyecto que partiría de cero ni que nos tomaría probablemente gran tiempo. Quizás para la discusión sí, puede provocar diferencias, pero es un proyecto de ley que sí ha tenido procesos de tramitación, y a mí me parece que es importante también recoger esos procesos de tramitación porque no parte de cero. Entonces quería plantearlo. Yo estoy muy de acuerdo con la propuesta que han hecho los diputados. Es algo que hemos venido discutiendo además del Grupo de Amistad Chileno-Palestino. Creemos que precisamente en las condiciones que se están dando en la actualidad a propósito de todas las situaciones de bombardeo y el asedio permanente hacia el pueblo palestino, hoy más que nunca el Estado de Chile tiene que tomar algunas medidas posibles para poder generar condiciones distintas respecto de que a Chile llegan distintos productos desde el Estado de Israel, desde territorios ocupados, colonizados, a través del Estado de Israel, y nos parece que eso es una situación absolutamente inaceptable. Hay países que ya han avanzado en ello. De hecho, esta es una ley que incluso vino acá una parlamentaria de Finlandia a darnos cuenta de cómo ellos han avanzado en esta dirección, y nosotros hemos presentado una propuesta en similares condiciones y de parecidas características. Por lo tanto, creo que esto sería retomar la propuesta más que dar inicio a un nuevo proceso. Eso es lo que quería mencionar a propósito, que ya ha sido discutido e incluso los autores y otras personas, incluida la comunidad, han presentado su posición al respecto. Muchas gracias, diputada Cariola. Antes de dar la palabra al diputado Soto, solo precisar que el día 6 de octubre del año 2021 sí se comenzó la tramitación, y que fueron los autores quienes presentaron el proyecto y no ha habido ninguna otra presentación. Solo hacer esa. No, aquí no. En la comisión no, diputada, pero diputado Soto. Sí, presidente, mire, la justificación de este proyecto de ley, parece que se ha dicho acá, es de carácter humanitario. Para nadie es un misterio ni puede desconocer de que hay un conflicto situado hoy día entre Israel y la Franja de Gaza, donde miles de ciudadanos civiles, mujeres, niños, están siendo víctimas prácticamente de un genocidio. Y la idea de poner en tabla este proyecto y poder votarlo tiene que ver también con el sentido de la oportunidad, presidente. Usted quiere dar una tramitación larga, y la verdad que hoy día se necesita tomar esta decisión, no después. Nosotros como país, como Estado, hemos dicho que hemos llamado incluso a Israel a deponer las acciones de guerra en la medida que están cayendo sobre la espalda de civiles. Y por eso necesitamos ahora tomar esta decisión. Yo respaldo la idea de que podamos votarlo en general en corto plazo, para que sí sea útil esta idea y no pase a engrosar un proyecto más que llegue a destiempo. Si puede salvar vida humana esta señal, yo creo que tenemos que tomar esta decisión ahora y no después. Gracias, diputado Soto. Le vuelvo a reiterar, estamos revisando la sesión del 6 de octubre. Efectivamente, el diputado Brito, como coautor de la iniciativa, expuso, luego se generó un debate. En esta fecha, 6 de octubre del 2021, se acordó invitar al ministro de Relaciones Exteriores a dar su posición a este respecto, y esa es la tramitación que se dio a ese proyecto. Yo lo que quiero someter a consideración es que lo pongamos en tabla, junto con todas las mociones tal como hemos ido tramitando. Yo sí doy mi parecer personal, esto yo creo que son temas de Estado que deben ser asumidos en la conducción de las relaciones exteriores por nuestro gobierno, y me gustaría también tener esa claridad. Así que si lo tiene bien la comisión, lo vamos a poner en tabla a la brevedad posible. Si están todos de acuerdo y por unanimidad. ¿Están todos de acuerdo por unanimidad? Diputado Sánchez. Disculpe, presidente, que lo que entiendo es que no se le estaría dando una priorización especial por sobre el resto de los proyectos de ley, sino que se pone en consideración con el resto de los proyectos de ley que tenemos pendientes de No, discusión. este proyecto de ley le vamos a dar prioridad, porque sí, por eso solicito el acuerdo, para darle prioridad. Yo tengo una opinión distinta, yo creo que es un tema de Estado,
pero hay que votarlo y por eso estoy pidiendo la unanimidad en función de lo que planteaba la diputada Orsini. Yo considero que este no es un proyecto de fácil despacho que podemos despachar en media hora, sino que hay que una tramitación, como bien dice el diputado Soto, una tramitación diligente, pero eso es lo que sometemos. ¿Están todos de acuerdo con lo que podemos hablar? ¿Con la omisión del diputado en esos términos? No. Perfecto. ¿En votación? Por eso. ¿Puede redactar qué es lo que vamos a votar ahora? Vamos a votar lo siguiente. Vamos a colocar en tabla a la brevedad posible este proyecto de ley en función de la mayoría para continuar la tramitación. Ningún problema, diputada Giles. Diputada, hay un proyecto de ley con relación a temas de comercio internacional de productos originados. Voy a ser más preciso. Prohíbe la importación de mercancías, bienes o productos provenientes de territorio que de acuerdo a las normas e instrumentos de derecho internacional sean considerados como asentamientos ilegales en territorios ocupados y sanciona su infracción como delito de contrabando, que es el boletín número 14.290-07, cuya tramitación se inició el día 6 de octubre con la presentación del proyecto por parte del 2021, por parte de los autores, y de hecho es usted misma quien solicita en el acta de que se invite al ministro de Relaciones Exteriores. Entonces lo que quiero proponer a la comisión es que lo pongamos en tabla a la brevedad posible y que se le dé tramitación que corresponde. ¿Están todos de acuerdo con el voto en contrario del diputado Sánchez y con la abstención del suscrito? Se aprueba. Muchas gracias. ¿Sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta? ¿No? La presente sesión número 141 ha sido citada con el propósito de continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, boletín número 15.661-07, que está en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Por eso agradecemos a los invitados que ya los presentamos y ahora corresponde continuar la discusión en particular, señor secretario, si fuera tan amable, de ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Gracias, presidente. Estábamos en el artículo segundo, presidente, del proyecto. Habíamos despachado el primero, estábamos en el artículo segundo y corresponde continuar ahora con una propuesta del diputado señor Longton en orden a agregar. En la página 29 está el encabezado y en la página 31 está el texto propiamente tal de la propuesta de la indicación, y básicamente consiste en que se agrega un nuevo numeral 5 al artículo segundo, pasando el actual quinto a ser sexto, señala. Está en la página 31 el texto de la propuesta de este nuevo numeral 5 y dice lo siguiente. Bueno, el numeral 5, 29 y 30 y... esta página 31 está. Página 31. Página 31. Se refiere o recae en el artículo 140 del Código Procesal Penal, que establece los requisitos para ordenar la prisión preventiva. Tal como ha planteado el señor secretario, estamos en la página 29 de las indicaciones. En el encabezado se establece para incorporar del diputado Andrés Longton, y el cuerpo de la indicación, pido silencio por favor, está en la página 31 del comparado, diputadas y diputados. Y el encabezado está en la página 29. Lo que pasa es que como un inciso que está mucho más abajo. Claro, y este es la incorporación de un inciso final, y le voy a ofrecer la palabra al diputado Andrés Longton, quien promueve esta indicación. Diputado Longton. La voy a leer de todas maneras antes, mientras se ubica el diputado Longton. Lo que nos propone es incorporar un numeral quinto nuevo, pasando el actual numeral, es intercalar el siguiente inciso sexto en el artículo 140, pasando el actual inciso sexto a ser inciso final, vale decir, el penúltimo inciso. Y propone como indicación: se entenderá que existe peligro de fuga del imputado cuando se desconociere su identidad o este careciere de documentos de identidad que den cuenta de manera fidedigna de la misma, se negara a entregar dicha documentación o utilizar documentos falsos o adulterados. Diputado Longton. Gracias, presidente. Bueno, esta propuesta no es muy distinta a la que hemos aprobado ya en el Congreso
en esta Cámara al menos y que está en el Senado, que tiene que ver con la posibilidad y que se ocupa además, pero no con norma expresa, de dejar en prisión preventiva a aquellos personas indocumentadas, pueden ser chilenos o extranjeros, principalmente porque puede haber un peligro evidente de fuga o son personas que pueden haber cometido delitos graves con anterioridad y los cuales no se tenga ningún tipo de información, principalmente porque no se tiene la identidad. Hoy día hay una comunicación más fluida entre el Ministerio Público y el Registro Civil, pero igualmente creemos que cualquier espacio de tiempo que una persona que cometió un delito, sobre todo grave, quede en la vía pública, expone a las familias chilenas a estar en presencia de una persona que es un peligro para la sociedad y que puede volver a cometer un delito igual o más grave que el que cometió. Yo pongo el ejemplo del asesino de El Cabo Palma en Santiago, que había cometido delitos con anterioridad y que era una persona que habían dejado en libertad porque había ocupado varios nombres y que esta vez había dado otro nombre adicional. Y que esa persona podía haber quedado en libertad, principalmente porque no se tenía la identidad ni se tenía mayor información respecto a si había cometido delitos con anterioridad. Afortunadamente no pasó, pero el riesgo que eso pase es real. Hay un sicario que ingresó a nuestro país peruano y que cometió un delito y que afortunadamente se pudo averiguar los antecedentes de esa persona en su país de origen. Pero esto en la realidad puede pasar, sobre todo con aquellos países en que no entregan la información a tiempo y por lo tanto el Ministerio Público, las policías y sobre todo los tribunales están en un punto ciego. Y ese punto ciego claramente que deja en peligro a gran parte de nuestro país, por lo tanto esta prisión preventiva, mientras se tenga la identidad de la persona, es absolutamente razonable, sobre todo con los criterios que están usando hoy día, además los tribunales a solicitud de fiscalía. Eso, presidente. 14.290. Muchas gracias, diputado Longton. Se ofrece la palabra. Señor subsecretario, por favor. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Primero que todo, señalar que el Ejecutivo no está de acuerdo con la indicación del diputado Longton, principalmente por las razones que voy a dar a continuación. Lo primero es que la prisión preventiva es de carácter excepcional. La prisión preventiva rompe con uno de los principios básicos de cualquier sistema de enjuiciamiento penal, que tiene que ver con el principio de inocencia, que además es un principio constitucional contemplado no solo en nuestra Constitución, sino que también en los tratados internacionales que rigen sobre la materia, y en particular la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la prisión preventiva tiene que entenderse en ese sentido como excepcional, ¿ya? Lo segundo, para poner algo de contexto, actualmente nosotros tenemos una crisis, por decirlo de alguna manera, respecto a la cantidad de personas que se encuentran en prisión preventiva, ¿ya? Esas son cifras que tenemos cifras que son bien alarmantes. Prácticamente 20.000 personas del universo de 52.000 cerrando al 31 de octubre se encontraban en prisión preventiva. Esto significa prácticamente el 40% de la población que se encuentra privada de libertad se encuentra en una situación que debiera ser excepcional. Uno de los objetivos de la reforma procesal penal fue precisamente disminuir la cantidad de personas que se encontraban en prisión sin que tuvieran una condena. Ese objetivo se logró en el comienzo de la reforma procesal penal. Sin embargo, al día de hoy, la excepcionalidad de la prisión preventiva se ha vuelto prácticamente una de las principales causales que tenemos actualmente de las personas que se encuentran privadas de libertad. Respecto a la indicación en particular, nosotros creemos que tiene además los siguientes problemas técnicos, ¿no? En primer lugar, en cuanto a la hipótesis que se agregan, es decir, la hipótesis para ir en orden, cuando se desconoce, por ejemplo, la identidad del imputado, eso nos puede llevar a la hipótesis de un extranjero que no tiene sus documentos, efectivamente, las situaciones que planteaba el diputado Longton, pero también cualquier extranjero que haya extraviado, por ejemplo, su pasaporte, que se encuentre como turista en el país y que por alguna situación esté siendo imputado, por ejemplo, por haber cometido un delito muy leve, y esta persona inmediatamente, por el hecho de que no se conoce su identidad, tendría que estar en prisión preventiva. Entonces, por ejemplo, pensamos una persona que haya cometido algún delito vinculado, por ejemplo, con el consumo de alcohol en la vía pública. Eventualmente esta persona
tendría que inmediatamente pasar a prisión preventiva, lo que obviamente sería desproporcional o desproporcionado en razón del delito que cometió por el solo hecho de o no andar portando con su documento de identidad o haberlo extraviado, a pesar de ser un extranjero que se encuentra, por ejemplo, en tránsito. O una persona que haya conducido, incluso puede ser un extranjero que esté conduciendo en estado de ebriedad, por ejemplo, sin que haya cometido ningún o sin que haya cometido ningún delito vinculado, o sea, que haya sido solo en el fondo lo hayan controlado y esté en estado de ebriedad, esa persona inmediatamente va a, por el hecho de eventualmente no portar con su documento de identidad, eventualmente va a quedar en prisión preventiva, lo que nos parece que es del todo desproporcionado. Respecto al número 2, cuando el imputado carece de documento de identidad que dé en cuenta de manera fidedigna de la misma, consideramos que tiene un problema de interpretación porque no queda claro cuáles son los documentos de identidad que dan cuenta de manera fidedigna de la misma. Es decir, no se especifica cuáles serían los documentos de identidad que darían cuenta de la identidad de la persona. En cuanto al número 3 y el número 4, son hipótesis que actualmente ya se consideran por parte de los tribunales para el peligro de fuga, en particular porque son hipótesis que implican la comisión de alguno de los tipos penales ya contemplados en el Código Penal actualmente. En el caso del número 3, es una hipótesis que está contemplada en el artículo 496, número 5, y lo mismo en el caso del número 4, que está contemplado en el artículo 214 del Código Penal. Por lo tanto, nos parece que son hipótesis que ya se encuentran contempladas y en ese sentido no tendría mayor sentido incorporarlas a un artículo que tiene que ser completamente excepcional. Y reitero aquello, la prisión preventiva es una herramienta en materia de persecución penal, tiene que ser una herramienta excepcional, principalmente cuando haya peligro efectivamente de fuga o cuando se pueda poner en riesgo la investigación. Nosotros tenemos una causal en nuestro código que rompe un poco el sistema, que es además cuando el delito ponga en riesgo a la sociedad. Es una causal que rompe el sistema en cuanto a como lo que se ha entendido convencionalmente. Hoy en la mañana estuve en un seminario con la jueza de la Corte Interamericana, Patricia Pérez, ex ministra de Justicia, ex subsecretaria de Justicia, y nos daba cuenta de los últimos estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente en materia de prisión preventiva, y en el cual se plantea que y pone la alerta de cómo en los países, y en particular Chile, han aumentado de manera exponencial las personas que se encuentran en prisión preventiva, con todo lo que eso implica. Gracias, estimado subsecretario. Le ofrezco la palabra sobre el punto a la diputada Giles, luego al diputado Sánchez, luego al diputado Moción Soto. de orden. Me gustaría escuchar al Ministerio Público y también a la Defensoría, porque Perfecto. tiene que ver con la libertad de personas que están sometidas a procesos. De todas maneras, diputado Soto. Luego de la intervención de la diputada Giles, el diputado Sánchez, le ofrecemos la palabra al Ministerio Público y a la Defensoría Penal. Diputada Giles. Gracias, presidente. Disculpe por su intermedio el diputado Soto por tan poca cosa que, bueno, hacer mi intervención. Quisiera resumir los 10 minutos del subsecretario Gajardo diciendo que parece que hay que ponerle un especialmente a esta indicación y estamos listos. Lo hace Longton, lo hago yo, ¿quién lo hace? No, yo justamente le dejaría, para mí tiendo a apoyarla porque no dice especialmente. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primera conclusión que podríamos sacar de esto, quizás hay que conversar un poquito cuál es la reacción que tiene mayor viabilidad, porque yo encuentro que la idea es buena. Vale la pena que se apruebe, y si es necesario agregar una especialmente para que estemos la mayoría contentos, me parece bien. Si es que es necesario dejarlo fuera para que estemos la mayoría contentos, me parece bien también. Yo priorizaría que en esta materia existe un acuerdo, porque por la información con la que cuento yo, es cerca de un tercio de las personas detenidas siendo extranjeras, indocumentadas o cuya identificación tiene algún elemento de precariedad, digamos,
es cerca de 1/3 de ellos quienes finalmente no se presentan a audiencia habiendo quedado apercibidos para ello y citados. Entonces, evidentemente tenemos aquí un problema. Si sabemos que ya incluso en la forma como se produce el ingreso ilegal de inmigrantes en nuestro país, cuando son identificados en la frontera, se les lleva a carabineros y ahí se les toman sus datos, en el fondo quedan apercibidos, y ya en ese primer momento, en esa primera interacción que tienen los inmigrantes ilegales con la institucionalidad chilena, se produce ya una fuga. En buena parte de los casos. Esto es previo incluso a que exista la comisión de un delito, previo incluso a que participen en un homicidio, un robo o cualquier otro ilícito. Ya en esa primera interacción el Estado falla, se les deja en libertad y terminan Dios sabe dónde. Entonces, evidentemente que hay algo que resolver. Si es que el Ministerio tuviera una propuesta distinta respecto a cómo abordar este problema, podríamos quizás analizarlo, pero yo creo que dejar esto rechazado simplemente y no dar respuesta a un problema que está frente a nuestros ojos, no estaríamos a la altura, yo creo, en este momento de resolver una situación tan grave como esta. Yo creo que debemos, en el fondo, resolverlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Si le parece, diputada Flores, le ofrecemos la palabra a la Defensoría y al Ministerio Público, o si quiere intervenir antes, ningún problema. Diputada Flores, usted tiene la palabra. Breve. Presidente, yo creo que es bastante razonable esta indicación, porque ocurre en nuestro país cuestiones bien insólitas, como que se realiza una audiencia de formalización en contra de un alcalde de manera virtual y el señor ahora está prófugo, quizás sabe dónde. Hay cosas que tenemos que anticiparnos que ocurren porque lamentablemente la realidad muchas veces golpea más fuerte que lo que la norma o que lo que un papel pueda sostener. Acá nosotros tenemos que siempre entender que el bien jurídico protegido es la víctima, es la sociedad, es el país, y por lo tanto más vale desconfiar de una persona que no está con sus documentos, con su identificación, que no, más vale siempre partir con la desconfianza respecto de esa persona, en el sentido y en el entendido, por cierto, de que esta persona, por cierto, puede ser, se pueda fugar, pueda pasar cualquier situación. O sea, en ese sentido yo prefiero siempre anticiparme y pensar en la situación más grave que pensar en lo menos gravoso, por el bienestar de las víctimas, social, en fin. Por lo tanto, concuerdo por su intermedio con lo que decía el diputado Sánchez. O sea, si en eso hay que incorporar o sacar una palabra, con tal de poderlo aprobar, me parece que es lo más razonable, y tiendo a creer que en ese sentido ya está claro lo que va a pasar con las intervenciones que nos siguen ahora acto seguido cuando termine yo de hablar. Probablemente la Defensoría estará a favor de esta indicación, en contra, y el Ministerio Público va a estar a favor, si esta es una cuestión lógica. Aquí sabemos cuál es el rol que cumple cada una de estas instituciones, y por eso es que a nosotros también como políticos tenemos que tomar una decisión fundada no precisamente o no necesariamente en el rol que cumplen cada una de ellas. Nuestro rol es representar bien a la gente que nos votan y que son precisamente los que son víctimas de la delincuencia todos los días. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Flores. Le ofrezco la palabra a la Defensoría Penal Pública. Abogado Irarrázaval, por favor. Muchas gracias, señor presidente. A ver, nosotros creemos que esta indicación hay que diseccionarla en dos partes. O sea, la segunda parte de la indicación del diputado Longton. Gracias, presidente. La segunda parte de la indicación del diputado Longton, las últimas dos causales, son razonables, son muy razonables, digamos, es que cuando la persona se niega a entregar la documentación utiliza documentos falsos. Eso desde siempre, a nuestro entender, o al menos en la mayoría de los casos, los tribunales lo han usado como un criterio de prisión preventiva justamente por peligro de fuga, ¿ya? Las otras dos causales son algo que se están usando, digamos, solamente en el último tiempo a raíz del criterio Valencia, que justamente coincide con esta indicación, y es una instrucción general que despachó el fiscal nacional para que los fiscales pidan la prisión preventiva en casos en los cuales el imputado, digamos, se desconoce su identidad o carece de documento de identidad que dan cuenta de ella de manera fidedigna, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros vemos en la primera parte de la indicación, o sea, las dos primeras causales? Esto no solamente se va a aplicar a extranjeros, como el caso que plantea el diputado Longton, que entrarían las últimas dos causales, ¿cierto?, que no son problemáticas, que falsean su identidad, sino que también se podría aplicar al caso de un turista, por ejemplo, un atleta de los Juegos Panamericanos que tiene una pequeña riña con una persona en el metro que termina en lesiones leves, ¿ya? ¿Por qué no se podría aplicar? Les voy a
muy brevemente, señor diputado, si me lo permite, voy a leer algunos fallos muy cortitos, o sea, los extractos, digamos, de algunos fallos que se han dictado en los últimos meses por tribunales aplicando el criterio Valencia. ¿Y en qué ha terminado esto? El 12 de abril de este año, el juzgado Garantía Granero vio la causa a una persona por lesiones leves y amenazas. O sea, el dato de atención de urgencia decía erosión de piel y la amenaza era un te voy a matar en un contexto de una pelea, digamos. ¿Qué es lo que pasó? El juzgado Garantía ordenó que se tenía que realizar el trámite del canje penal. Ya, lo que hablaron el otro día, digamos, de que hay que mandar las huellas al extranjero para cotejar las huellas con el país de origen. Canje penal, exactamente. No tengo el país de origen acá, lo siento, pero creo que era Venezuela en todo caso. Creo. Puede ser Venezuela, ahí puede ser. Bueno, la cosa es que el imputado cumplió con el trámite de ir al registro civil a que le tomaran las huellas, fijó domicilio en el tribunal y concurrió a todas las audiencias que hubieron en lo sucesivo. El juzgado de garantía por eso decidió no decretar la prisión preventiva por entendido que era desproporcionado un delito de lesiones leves. El fiscal apeló y la Corte de Apelaciones ordenó la prisión preventiva producto que la persona, si bien tenía carnet de identidad, no estaba realizado el canje penal. O sea, la persona tenía documento de identidad, al día no estaba realizado el canje penal, prisión preventiva. Después fallo de la Corte Suprema, causa ROL 223-042-2023. El 30 de agosto de este año, también una causa, esta causa es, no tengo el juzgado de garantía, porque tengo el fallo de la Corte Suprema nomás, se decretó por la Corte de Apelaciones la prisión preventiva en un caso de imputados por microtráfico. Eran algunos gramos, eran como 35 gramos, si me equivoco, de cannabis, ya conforme al artículo 4 de la ley 20.000. Y lo que se estimó es que pese a que la persona, de nuevo, tenía el carnet de identidad, no solamente el carnet de identidad, sino que el pasaporte, porque cuando lo detienen, entran al domicilio de la policía y incautan el documento de identidad y pasaporte al día, venezolano en este caso. Aún así, la Corte de Apelaciones decreta la prisión preventiva por peligro de fuga por estimar que falta el cotejo de huellas con Venezuela. Estuvieron más de 8 meses en prisión preventiva, terminaron absueltos, digamos, pero estuvieron en prisión preventiva porque no está realizado el canje. Y para terminar, último fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago. Estos son fallos seleccionados, obviamente hay muchos más, pero es lo que yo les puedo mostrar aquí nomás. Nuevamente, la Corte de Apelaciones de Santiago decreta la prisión preventiva en un caso de un imputado que iba manejando una motocicleta con sin placa patente, o sea, está imputado por receptación y ocultación de placa patente, y la razón de la Corte, o sea, la Corte de Apelaciones no expresa nada en el fallo, simplemente dice que acoge el recurso de apelación del fiscal, pero el fiscal lo que dice en el recurso es que falta información sobre la identidad de la persona sometida al proceso porque lo único que tenemos es el DNI del imputado, o sea, suficiente para acreditar la identidad. Pero falta el canje penal, aquí está la explicación, por lo tanto la medida cautelar de prisión preventiva es imprescindible hasta que se realice el canje penal con el país de origen. La Corte de Apelaciones lo deja en prisión preventiva. ¿Cuál es el peligro que nosotros vemos? Se está empezando a aplicar por los tribunales de manera masiva, estos son solo algunos fallos los que nosotros tenemos, usar la prisión preventiva en delitos leves solamente porque no se ha realizado el canje penal, proceso que puede durar meses. Entonces lo que nosotros como Defensoría Pública planteamos es que se dejen las últimas dos causales, que efectivamente son, digamos, me parece indiscutibles, pero que las primeras dos causales no se regulen expresamente porque de lo contrario los tribunales lo entienden básicamente como una orden para dictar la prisión preventiva, pese a que se trata de delitos leves. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Aprovecho la oportunidad para saludar a las diputadas y a los diputados que se encuentran presentes en la comisión. Presidente, voy a ser muy breve y sintético. El artículo 140 del Código Procesal Penal, que es el que determina la prisión preventiva, dice básicamente dos cosas que son importantes y que cabe la pena no olvidarlos para los efectos de la ponderación que hacen los tribunales. Primero, para que se decrete la prisión preventiva tiene que estar acreditada la existencia del delito, o sea, tiene que haber un delito, tiene que acreditarse con los estándares que se requieren. No viene el caso que discutamos cuál es el estándar, pero se requiere que acredite la existencia del delito y que existan presunciones fundadas de que esa persona participó en el delito. ¿Listo? Entonces, dicho eso, hay un presupuesto que está dado, que es el presupuesto material, y por tanto no está en discusión una aplicación, si se aplica el baremo como corresponde, una aplicación arbitraria de esta decisión. Luego, lo importante es que la letra C del artículo 140, que habla de la necesidad cautelar o la necesidad de cautela, dice expresamente que hay básicamente 4 necesidades de cautela: el peligro para la seguridad de la sociedad, el peligro para la víctima, el peligro para la investigación y el peligro de fuga. Nuestro legislador
durante el transcurso de del tiempo que ha durado el código, o sea, que se ha estado en vigencia el Código Procesal Penal, ha definido desde el inicio, y lo ha ido agregando, qué se entiende por peligro para la seguridad de la sociedad. Hoy día uno mira el código y entiende qué es lo que el legislador quiere entender cuando se refiere al peligro para la seguridad de la sociedad. Mira el código, peligro para la víctima, y entiende más o menos qué quiere el legislador entender, que es la necesidad de cautela de peligro para la víctima, y mira respecto del peligro para la investigación, para el éxito de la investigación, y uno logra entender qué es lo que el legislador quiere entender por peligro para la investigación. Y cuando uno se pregunta qué quiere entender el legislador cuando se trata del peligro de fuga, el legislador hasta el momento lo omitió. Y a mí me parece que esta es una buena oportunidad para salvar esa omisión, o sea, para salvar este vacío legal. Efectivamente, no hay ninguna razón por la cual el código defina que hay que entender por peligro para la seguridad de la sociedad, que hay que entender por peligro para la víctima, que hay que entender por peligro para la investigación, y que no haya que decir nada respecto del peligro de fuga. Ahí sí, presidente, me permito decir que me parece que la inclusión de la expresión especialmente es adecuada, básicamente porque hay otras hipótesis de peligro de fuga, por ejemplo, que han sido incluso discutidas, como por ejemplo la aplicación de la prisión preventiva por peligro de fuga cuando hay incomparecencia en las audiencias de procedimiento simplificado, donde la persona sistemáticamente no concurre al procedimiento simplificado y por lo tanto hay jueces que decretan igualmente la prisión preventiva por peligro de fuga, aunque se trate de penas bajas. Y entonces esta es la cuestión relevante, señor presidente. Las hipótesis que nos propone la indicación, dejando de lado el criterio de Valencia, dejando de lado cualquier cosa, ¿son hipótesis que uno entendería que son irrazonables? Insisto, irrazonables en el contexto que el juez igual va a hacer una ponderación, el juez igual va a ponderar, por así decirlo, la proporcionalidad de la prisión preventiva, y la pregunta es, uno, si se desconoce la identidad. El honorable diputado Sánchez ya explicó, y en el norte del país es más grave esta cuestión en el sentido de la cantidad de sujetos respecto a los cuales no tenemos idea de su identidad. Entonces la pregunta es, si no se sabe la identidad de las personas, si la persona carece de un documento que dé cuenta de su identidad, si hay además, si se niega a entregar documentación o si utiliza documentos falsos, ¿son hipótesis razonables para que el juez entienda que puede haber un peligro de fuga que tendrá que ponderarlo en razón del presupuesto material, desde luego? A nosotros nos parece que sí, presidente. Eso es lo que yo quisiera decir. Gracias al Ministerio Público. Se ofrece la palabra al diputado Longton, autor de la indicación. Diputado Soto, perdón. Diputado Longton. ¿Usted antes? Gracias, presidente. Presidente, trataré de ser lo más breve posible. Respecto al subsecretario, yo siempre me he puesto a ese argumento que dice que porque hay hacinamiento y hay más personas presas, no podemos tener mayores herramientas para la Fiscalía y para las policías para que personas que son un peligro en la sociedad queden en prisión preventiva o se logren condena exitosa. Porque finalmente lo que estamos haciendo es traerle la responsabilidad a la población, a los ciudadanos, a la familia honesta y pacífica que quieren vivir tranquilos. O sea, como el Estado no es capaz de hacerse cargo de tener cárceles adecuadas y las suficientes para albergar a la población penal, resulta que no podemos seguir metiendo gente presa. No, eso no puede ser el argumento. O sea, es responsabilidad del Estado, y la responsabilidad del Estado es tener buenas cárceles y salvaguardar el bienestar y la seguridad de la población. Y segundo lugar, presidente, cuando la Defensoría, cuando el subsecretario dice se desconociera su identidad y puso una serie de ejemplos de deportistas olímpicos, etcétera, cuando uno habla de que se desconociera su identidad es porque no tiene carné, porque no hay una identidad conocida, porque no ingresó de manera regular, lo más probablemente, que ingresó por la frontera, donde es el ingreso más frecuente, porque los medios de verificación de identidad son conocidos. O sea, uno puede fácilmente verificar la identidad de una persona que ingresó como turista, que ingresó a competir en determinada competencia deportiva, es decir, son medios verificables por el tribunal y los intervinientes. Por lo tanto, ese argumento, el presidente, me parece que por lo menos yo no lo comparto, porque trata de hacer una caricatura con algo que está suficientemente acotado, que tiene que ver precisamente con la identidad de una persona que no se tiene cómo averiguar, porque precisamente la primera obligación de un extranjero que ingresa a Chile, porque ya que se puso el ejemplo de los extranjeros, es ingresar primero por medios regulares y segundo tener la identidad correspondiente. Y si no la tiene, obviamente que puede haber un riesgo de fuga y un riesgo para la seguridad de los chilenos. Entonces, primero antepongamos los intereses de las víctimas y las familias chilenas que pueden quedar expuestos a una persona que no sabemos quién es, ni de dónde viene, ni si cometió delitos graves, igual de graves o más graves con anterioridad, como los ejemplos que le cité, porque la Defensoría me decía, no, es que nos piden el canje.
Bueno, ese es un criterio adicional que puede tener ese tribunal y tiene mucho sentido, porque ¿qué pasa si esa persona era un violador, era un psicópata, era un sicario, y resulta que el tribunal, por no tener la identidad, lo dejó libre? ¿Qué pasa si esa persona mata a otra persona? O sea, obviamente puede repetirse la conducta, y esa conducta es irreparable, porque ahí la vida de la persona se va a perder. Entonces, yo creo que es una norma adecuada, por lo que dice además el Ministerio Público, presidente, porque permite salvaguardar situaciones que en definitiva del día de mañana se pueden lamentar por personas que tienen la primera obligación que tienen es tener una identidad conocida si es que están dentro de nuestro país. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Diputado Soto. Perdón. Presidente, y luego el señor subsecretario. Presidente, en esto yo voy a seguir el criterio que ha dado a conocer el gobierno, que esta es una medida, primero, que no es necesaria. No es necesario que nosotros cambiemos la ley para mantener en prisión preventiva a las personas que carezcan de documentos o que tengan algún tipo de peligro de fuga. Porque tal como han leído fallo, hoy día ya se permite por distintas atribuciones de los tribunales mantener en prisión preventiva a personas que están en esta misma condición. Claro, porque una persona que no tiene identidad y no tiene documentos como para acreditar fehacientemente su identidad, que es detenida cometiendo algún delito, los tribunales simplemente la mantienen en prisión preventiva y ordenan que se mantenga por diligencias pendientes, por buscar sus antecedentes para poder, por ser necesario para el éxito de la investigación. Y ahí nos leyeron varios fallos que hoy día eso ocurre. En ocasiones también se aplican otro tipo de medidas relacionadas con la seguridad de la sociedad, sobre todo cuando se trata de delitos graves. Si hay delitos graves, hay reiteración de delitos, hay formas de comisión a través de pandillas o grupos, es decir, hay daño a la sociedad en la comisión del delito, los mantienen detenidos por esa condición. Entonces, lo que se quiere hacer es que no existan, respecto de una persona que no tiene documento de identidad, que no existan diligencias pendientes importantes, que no sea un peligro para la sociedad, que no haya cometido delitos de cierta gravedad, porque si no se mantendría en prisión preventiva. Por eso, mantenerla igualmente detenida en prisión preventiva por varios meses, aquí se habla de 8 meses, 1 año aproximadamente, mientras se consigue el documento de su identidad. Mientras se consigue, no siendo necesario para el éxito de la investigación, porque si no le aplicarían otra causal. No siendo la persona, su libertad, un peligro para la sociedad, o si no le aplicarían otra causal. Es decir, no tiene ninguna de esas condiciones y a la persona la va a mantener privada de libertad en una cárcel durante casi 1 año, solo a la espera de que llegue una comprobación de algún gobierno extranjero que certifique su identidad. El problema también, a pesar de que no es necesario, es que permite que esta facultad se ejerza de manera desmedida. Porque si uno dijera, bueno, hay casos especiales, uno diría, está bien, pero la facultad es amplia. Cualquier persona cuya identidad se desconociere o no portare un documento de identidad y no se encontrare un documento para acreditarlo fidedignamente, va a pasar meses en la cárcel sin que se pruebe realmente que es un peligro para la sociedad, ni que se pruebe realmente que tienen diligencias pendientes que lo hagan necesario. Y se va a ejercer sobre todas esas personas, todas las personas que no tengan documento de identidad o no sea legible o no sea fehaciente. Y aquí lo han dicho también, existe una sobrepoblación carcelaria. Las capacidades que tienen las cárceles chilenas son alrededor de 40.000 internos, 40.000. Hoy día, en los últimos año y medio, ha subido de 40.000 a 52.000, 12.000 en 1 año y medio. Si tomamos 1 año y medio más, va a subir a 24.000. Y estamos hablando ya de un colapso completo de nuestro sistema carcelario. Y todos aquí en la mesa lo saben, porque aprobamos una ley incluso para dar la autorización al Ministerio de Justicia para que construya a través de un fast track ampliaciones de cárceles, porque no dan abasto. Y hoy día se quiere aprobar una norma que no va a establecer condenas para personas que hayan cometido delitos, sino que los va a mantener preventivamente privados de libertad, a pesar de que no son un peligro para la sociedad, no existen diligencias pendientes en un tribunal que hagan estrictamente necesario que permanezca privado de libertad, solo por el hecho que careciera de un documento de identidad validado, porque puede tenerlo, tal como han dicho acá, puede tener un documento de identidad, puede tener un pasaporte, pero no existe una comprobación de su país de origen y por ese solo hecho lo van a mandar a la cárcel. Una vez que salgan estas personas, yo me pregunto,
¿Alguien se va a sentar al lado de ellos en el metro después de haber pasado por la escuela del delito, por la universidad del delito, que son las cárceles? Donde hoy día el crimen organizado recluta precisamente este tipo de gente. Yo creo que no. Por eso, presidente, yo creo que hay que fijarse un poco más en esta norma, aprobar la parte que se refiere a la persona que es detenida y tiene documentos falsificados o adulterados. Ahí evidentemente hay una condición especial a las anteriores, pero no aquella de llevar a la cárcel solo por el hecho de no tener un documento de identidad validado por un país extranjero. Muchas gracias, diputado Soto. Señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero es que me parece que el Ignacio del Ministerio Público efectivamente da cuenta de lo que está regulado en el artículo 140, pero omite que la prisión preventiva es excepcional en el mismo Código Procesal Penal. Es decir, efectivamente la prisión preventiva está contemplada como la medida cautelar personal más gravosa y está contemplada como una medida cautelar excepcional. Lo segundo es que yo no hablé del problema que tenemos en el sistema penitenciario. Lo que hablé es de la cantidad de personas que se encuentran en prisión preventiva del total de las personas que se encuentran en la cárcel. Es decir, actualmente tenemos 20.000 personas en prisión preventiva. De esas 20.000 personas, al menos el 80% de esas personas no va a ser condenada el día de mañana, y de ese porcentaje, un porcentaje menor, ni siquiera va a tener prisión de libertad una vez que se establezca su condena. Tampoco lo señala el Ministerio Público. Es decir, a pesar de que hay antecedentes de que eventualmente se cometió el delito y de eventuales participaciones de estas personas, tenemos un porcentaje no menor de personas que resultan absueltas, tenemos un porcentaje no menor de personas que son condenadas, pero sin que su condena implique prisión de libertad. Hay un proyecto en la Defensoría Penal Pública que son alrededor de 40.000 personas las que fueron declaradas inocentes en los últimos años y estuvieron en prisión preventiva, y en prisiones preventivas cuyo promedio son 8 meses. ¿Ya? Pueden ir desde un mes hasta 2 años. 40.000 personas inocentes acusadas de un delito es un drama para la sociedad en su conjunto, porque son personas que estuvieron privadas de libertad, viviendo todas las complejidades que se vive al interior de una cárcel, rompiéndose sus familias, perdiendo sus oportunidades laborales, perdiendo su posibilidad de mantener su vínculo familiar con su hijo, etcétera, 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 y que fueron declaradas inocentes. ¿Ya? Y de eso nosotros después nos tenemos que hacer cargo como sociedad cuando estas personas salen el día de mañana de la cárcel, y además eventualmente el Estado tiene que indemnizarlas producto precisamente de que se llevó adelante una investigación penal. Estas personas fueron privadas de libertad de manera preventiva y fueron declaradas inocentes. Entonces, aquí tenemos una situación que es dramática en nuestro país. La prisión preventiva ha aumentado sustantivamente y nos lleva al borde de los países que tiene más prisión preventiva, cosa que tampoco lo está planteando el Ministerio Público, y en esto tenemos que ser bien cuidadosos respecto a la cantidad de personas que tenemos en prisión preventiva en nuestro país. Es un problema para nuestro país tener la cantidad de personas que tenemos en prisión preventiva. Dicho eso, los ejemplos que se dan, en particular los que daba el diputado Longton, son de personas que han cometido delitos violentos, y si han cometido delitos violentos son un peligro para la sociedad, y esa causal ya está contemplada en la prisión preventiva como uno de los supuestos. Y lo que estamos planteando acá es que en el caso del peligro de fuga, eventualmente, tal y como lo planteamos nosotros como gobierno, tal y como lo ha dicho la Defensoría Penal Pública, el número 3 y el número 4 de la indicación, efectivamente son cuestiones que actualmente se toman en consideración por los tribunales y son cuestiones que se pueden incorporar al Código Procesal Penal. El número 1 y el número 2 lo que complica es que va a aumentar las personas privadas de libertad, y eventualmente estas personas, lo que puede ocurrir es que son personas que han cometido delitos que no necesariamente requiere de que estas personas se encuentren en prisión preventiva. Entonces, ahí es el llamado de alerta de que cuando nosotros encarcelamos personas, generamos un problema para la sociedad si es que además estas personas no han cometido un delito grave, y en segundo lugar, si es que estas personas el día de mañana se prueba de que o fueron inocentes o que su delito no implicaba una privación de libertad. Muchas gracias, señor subsecretario. Se ofrece la palabra
La Defensoría Penal Pública tenía un punto breve. 30. Por favor. Solamente recalcar que cuando el Ministerio Público pide la prisión preventiva, y me corrige Ignacio si me equivoco en la cifra exacta, pero entiendo que alrededor del 90% de los casos se concede. O sea, además la causal principal de prisión preventiva es peligro para la seguridad de la sociedad, se entiende prácticamente automática cuando el delito tiene asignado una pena de crimen. Entonces esto jamás se va a usar para delitos graves. ¿Por qué no? Porque conviene pedir la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y no por peligro de fuga, porque si se pide por peligro de fuga y se decreta, eventualmente el tribunal puede decretar una caución, que si se paga la persona no va en prisión preventiva. Entonces, esto jamás se va a usar para delitos graves, se va a usar solamente para delitos que tienen pena de simple delito. Solamente aclarar eso. La Defensoría Penal Pública, se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Diputado Soto. Mire, aquí ha habido algunos puntos de disenso bien claros, digamos, de parte de la Defensoría del Ministerio Público y también el Gobierno y varios parlamentarios, pero también ha habido algunos puntos de consenso. Aquí parece que no hay discusión y sería una mirada compartida respecto a que se estimare que hay peligro de fuga en las dos hipótesis finales, que tienen que ver cuando la persona se negara a entregar la documentación de identidad o utilizar documentos falsos o adulterados. Yo entiendo que hay unanimidad en torno a que esa podría ser perfectamente una expresión de lo que se llama peligro de fuga. Y la otra sí tiene mucha controversia y va a ser objeto de una votación dividida. Y yo le pediría al presidente que pudiéramos votar por separadas ambas hipótesis, ¿ah? De tal manera de no mezclar las cosas. Es bastante razonable para que corran suertes distintas y puedan de todas maneras avanzarse. O si no, presento precisamente una indicación distinta, digamos. Sí, yo creo, siendo objetivo, y eso es parte de ser presidente de la comisión, tomar decisiones que a veces incluso pueden ser contrarias a lo que uno mismo estima en el fondo, pero dividir una indicación que tiene un solo inciso es complejo. Lo que sí vamos a hacer, si usted propone una indicación que solo tenga los últimos, vamos a votar esta que es más completa y en caso de rechazarse esta, procederíamos a votar la suya, por la compatibilidad de ambas. No, porque la otra se subsume, estimado diputado. Diputada Giles. Sí, diputada Giles. Sí. Presidente, no hay ni siquiera que tomar una decisión aquí, ni difícil ni fácil. Eso reglamentariamente no corresponde, no es posible dividir esta indicación que es un inciso en dos. Así que, por su intermedio, el diputado Soto que presente lo que quiera presentar. Pero eso su petición no es posible. Y es extraño que una persona con su experiencia, por su intermedio, presidente, me refiero al diputado Soto, proponga semejante aberración. Muchas gracias, presidente. Hecho el punto. Como ha sido directamente aludido, diputado Soto. Sí, yo cojo su criterio, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Oye, vamos a votar entonces la indicación del diputado Loncón, que tiene, junto con la diputada Giles, que tiene una modificación, que es, se entenderá especialmente que existe peligro de fuga del imputado que se desconoce su identidad o es que la letra es brutal. O careciera de documentos de identidad que encuentra manera fidedigna de la misma, se negara a entregar dicha documentación o utilizar documentos falsos o adulterados. Diputado Alessandri. Le pido que saque del acta la parte de la opinión sobre la letra porque... No la hice yo. Es que... No es la caligrafía de... No es de Longton. La de Longton es ilegible, definitivamente. La quinta región o el MUE. No, definitivamente. La escuela. Oye, entonces vamos a someter a votación esta indicación. Perfecto, presidente. En votación la indicación de los diputados Longton Giles, que agrega al texto la expresión especialmente. Don Jorge Alessandri. A favor. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor. Don Jorge Zafirio. A favor. Listo. A favor, don Jorge. Diputada Carol Cariola. En contra, diputada Camila Flores. Tener como argumento, presidente, que
tenemos muchas personas en prisión preventiva o que se decreta por parte de los tribunales de justicia muchas prisiones preventivas, es una razón suficiente para votar en contra. Esta indicación me parece absolutamente alejado de la realidad. Si un juez decreta el 90% de las prisiones preventivas que el Ministerio Público solicita, si tenemos un número significativo de personas en prisión preventiva en distintos recintos penitenciarios, es porque hay razón para eso. Yo no podría creer que un juez no dictamine aquello si no tiene razones fundadas para efectivamente decretar esto. Por lo tanto, voto a favor de la indicación. A favor, diputada Camila Flores. Diputado don Marcos Silavaca. A favor. Diputada doña Pamela Giles. Sí, estamos, les recuerdo a todos mis contertulios y queridos compañeros, mejorando la persecución penal, no empeorándola. En primer lugar. Segundo, quisiera manifestar en este momento solemne de la votación, si el diputado Alessandri me lo permite, y don Ignacio también, mi emoción, mi inquietud satisfactoria respecto de las capacidades de adivinación que tiene el subsecretario por su intermedio, que sabe en el futuro cuántas personas que reciben prisión preventiva van a ser declaradas completamente inocentes por los tribunales. O sea, además de subsecretario, un adivino espectacular. Y por último, quiero reiterar algo que ya he dicho durante la votación de este proyecto, que el gobierno tuvo la excelente idea de poner en tabla. Yo soy una populista penal asumida y por lo tanto aquí se trata de con todo, así que voto a favor. A favor, diputada Giles. Diputado don Andrés Longton. Gracias, secretario. Yo solamente, antes de votar, presidente, quisiera leer una noticia que estaba fresquita. Interpol Chile detiene en Puente Alto uno de los prófugos más buscados de Ecuador. Trabajaba como peluquero. Y deambulaba en nuestro país tranquilamente, en situación irregular, ingresó por pasos clandestinos o no habilitados. Y esta persona probablemente, presidente, si lo hubieran tomado detenida por algún simple delito y no se hubiera tenido su identidad, hubiera quedado en libertad, porque no se tenía su identidad. Bueno, este tipo de casos es lo que queremos evitar, presidente, y por eso voto a favor. Para dejarlo. A ver, se me salió. Porque no puedo. Listo. Don Andrés Longton. Doña Catalina Pérez. Presidente, me parece que esta indicación desconoce el carácter excepcionalísimo de la prisión preventiva, es incoherente con la forma en la cual entendemos la prisión preventiva dentro de nuestro sistema penal. Me parece que representa además un riesgo para ciudadanos y ciudadanas extranjeros, pero también chilenos y chilenas inocentes que van a terminar parando en prisión preventiva porque por una situación externa o coyuntural, casual, no puedan acreditar en ese momento su identidad. Por tanto, me parece una indicación sumamente riesgosa. Me parece que las hipótesis que se han planteado en esta discusión se encuentran contenidas en la regulación que hoy día ya tenemos para esta materia. Por tanto, voto en contra, presidente. En contra, diputada Pérez. Don Luis Sánchez. Muchas gracias, señor secretario, señor presidente. Yo creo que sí, efectivamente tenemos un problema como el que ha sido descrito por el subsecretario. De la gran cantidad de personas que están hoy día cumpliendo prisión preventiva, la gran cantidad de personas que están hoy día cumpliendo penas en cárceles, es una situación que es real, tiene sobrepasadas a la gran mayoría de las cárceles de nuestro país. Yo creo que ese es un problema previo de la cantidad de gente que está hoy día delinquiendo y un problema también de con qué velocidad estamos abordando la falta de infraestructura carcelaria en nuestro país. Hace poco tiempo pasó por acá, por esta comisión, un proyecto de ley que establecía, si mal no recuerdo, un plazo como de 4 años para hacer todos los estudios, la construcción de nuevas cárceles, para poder agilizar los trámites, y aún así iba a tomar 4 años. Tenemos que ponernos al día, tenemos que, en el fondo, adecuar la institucionalidad y la infraestructura carcelaria en nuestro país a las reales necesidades, y no podemos tener esta situación que se está viendo hoy día, que por el lado del gobierno, por el lado de la persecución criminal, por el lado de incluso las decisiones que toman algunos jueces,
se trata de minimizar o reducir en la mayor cantidad posible la cantidad de gente que está en las cárceles, porque al parecer esto está sobrepasado. Es como el cuento del sofá de Donoto. Por lo mismo yo voy a votar a favor de esta norma. Muchas gracias. A favor, diputado Sánchez. Diputado don Leonardo Soto. En contra. Diputado Gonzalo Vinter. Gonzalo. Ahí está. En contra. En contra. Señor presidente. Si bien mi voto no es decisivo, yo quiero dejar sentado que los presupuestos materiales del artículo 140 están claros. Me hace mucho sentido lo que plantea el Ministerio Público en orden a que no existe una definición eventual de peligro de fuga. Cuesta en el contexto actual, es cierto, poder apreciar que alguien comete un delito, es imputado por un delito, sin perjuicio que aún no se le ha condenado, y del cual se desconozca todo antecedente o información. Lo que uno entendería que esa persona que ha cometido un delito, que ha cumplido los presupuestos del artículo 140, no cualquier persona, efectivamente se desconoce su identidad. ¿Cuál podría ser el destino de ese procedimiento judicial, sin perjuicio que para los fines del procedimiento también podríamos aplicar esa causal? Me parece que es relevante colocar de manifiesto que personas que no tienen ningún tipo de individualización y cometen algún tipo de delito y cumplen los presupuestos del artículo 140, necesariamente tienen que tener alguna medida de cautela. Por eso yo voto a favor. A favor, señor presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. 9, 4, 0, presidente. 9 votos a favor, 4 en contra. 4 votos en contra, se aprueba. A continuación corresponde continuar Página 32. con la página 32. Sí. Señor secretario. Sí, señor presidente, efectivamente en la página 32 tenemos lo que es el número quinto, que ha pasado a ser sexto original del artículo segundo, que sustituye el inciso segundo del artículo 157 bis por los siguientes que se indican acá, haciendo presente que indicaciones respecto a esta norma ya no hay. Había una que la retiró el diputado Lonton, y por tanto queda solamente el proyecto que señala si procede de este modo. Bueno, lo que hace es sustituir el inciso segundo, que vemos acá, ¿cierto?, por estos tres incisos. El artículo 157 bis establece lo que se denomina concesión de medidas sin audiencia del afectado, las medidas solicitadas para asegurar bienes sobre los cuales hacer efectivo el comiso de ganancias o de valor equivalente de bienes o efectos podrá ser decretada sin audiencia del afectado. Texto original del Código: si se procede de este modo, el juez deberá fijar un plazo, sin la audiencia del afectado, no inferior a 30 días ni superior a 120 días, para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Transcurrido este plazo sin que se produzca la formalización o sin que el Ministerio Público solicite la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto. Se sustituye por la siguiente: si se procede de este modo, el juez deberá fijar un plazo no inferior a 30 días, decía el texto original. Acá dice no superior a 30, no inferior a 30, ni superior a 240 días, que era antes 120. Entonces, para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Para definir el plazo, el juez deberá considerar la complejidad de la investigación, el número de imputados, el carácter del o de los delitos investigados y la posible sanción en la propuesta del proyecto. A continuación, agrega dos incisos más. Antes de vencido el plazo indicado en el inciso precedente, el Ministerio Público o la víctima podrán pedir una ampliación del mismo, en los términos del inciso anterior, cuando existieren motivos fundados que así lo justificaren. Finalmente, transcurrido este plazo o su ampliación, sin que el Ministerio Público hubiere solicitado la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto. Eso es, señor presidente, la propuesta número 5, artículo segundo. Muchas gracias, secretario. Esto se concilia con la Ley de Crimen Organizado y los comisos, ¿no?, con la 21.567 que aprobamos también en esta comisión. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, solamente a hacer la observación de que este artículo 157 bis se incorpora precisamente por la Ley de Delitos Económicos. Si se fijan, la redacción habla no solamente del comiso general,
sino del comiso de ganancias y el comiso de valor equivalente, que son dos comisos que solamente existen para la ley de delitos económicos. Este artículo 157 bis, hasta el minuto, no sabemos cuál es el rendimiento que tiene, porque no ha sido utilizado aún, porque no se ha utilizado la ley de delitos económicos. Movilizar los plazos ahora o entregar nuevas facultades a los intervinientes sin tener conocimiento cierto de cuál es el rendimiento de la norma parece estar siendo un voto a ciegas sobre algo que se aprobó hace muy poco y que aún no tenemos conocimiento de cómo funciona. Esa es la única observación que habría que hacer a propósito de esta regla, que aún no sabemos cómo va a funcionar. Y por lo mismo no vemos tanto motivo para modificar. Muchas gracias, señor presidente. Una precisión al Ministerio. ¿Estamos hablando de la Ley de Delitos Económicos? Ley de delito económico. ¿O la Ley de Crimen Organizado, la 21.577? Es que en ambos hay comisos. Por eso, pero son de ambas, no solo del delito económico. No solamente delito económico. Claro. Pero Entonces está para claro. el intermedio presidente para estas dos instituciones, particularmente para estas dos Claro. instituciones que antes no estaban, Pero, que era comiso de ganancia claro, y comiso de valor equivalente. Es que para ser preciso, la ley de crimen organizado, la 21.577, que se publicó en junio, y a continuación, la ley 21.595 de delito económico. Entonces, los comisos como que nos recordamos que lo vimos en la ley de crimen organizado. Eso. Diputado Alessandri. Gracias por la aclaración, presidente. Importante que quede corregido en el acta, porque el Ministerio de Justicia decía, para lo único que existe este tipo de comiso es para el delito económico. Y no es así. Y no es así. Claro. Entonces, quizás pedir la opinión al Ministerio Público respecto a otras persecuciones, crimen organizado, narcotráfico, cuándo opera, si existe, para Sí. que no quede duda alguna Sí. de que existe para varios Sí. supuestos. Yo creo, claro, en la ley de delitos económicos, ¿se acuerdan? Y delitos contra el medio ambiente, que era justamente la última ley, la 21.595. Y antes aprobamos la ley contra el crimen organizado, que ahí se incorpora, en mi opinión, se define en primera vez en nuestra legislación el comiso de ganancia y el comiso por equivalencia. Ahí llegó. Y después la ley de delitos económicos también, y ahí no sé si el Ministerio Público quisiera darnos su opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Presidente, lo primero que hay que señalar es que en estricto rigor el comiso por equivalencia y el comiso de las ganancias está en la ley de delitos económicos, efectivamente, está en la ley de crimen organizado, la 21.577, y también está en la ley 21.575 que modificó también en relación con el crimen organizado la ley de drogas. Por tanto, se aplicaría en principio estos supuestos tanto a hipótesis de investigación de drogas, investigación de crimen organizado y también efectivamente investigaciones de delitos económicos. Eso como primera cosa. Lo segundo, nosotros creemos, a diferencia del Ministerio de Justicia, de que se trata de una adecuación simplemente, pero muy favorable respecto de esta indicación por las siguientes razones. Incluso algunas que nos ponen más carga a nosotros como Ministerio Público. La primera de ellas es que efectivamente este no es un supuesto para todos los comisos, es solo para ciertos comisos, ¿ya? Y eso efectivamente lo restringe, y como eso, pues en términos de proporcionalidad, hace mucho más acotada su aplicación. Segundo, mantiene el piso bajo, ¿cierto? Mantiene el piso que estaba originalmente y solo amplía el piso alto. ¿Por qué? Porque principalmente en delitos de criminalidad organizada y en delito económico, las investigaciones se toman un tiempo largo. Pero a contrapelo de eso, tiene algo que no tenía la versión original, que es que pone la carga que para definir el plazo el juez debe considerar la complejidad de la investigación, el número de imputados, el carácter de los delitos investigados y la posible sanción. Es decir, mejora la redacción en términos de poner una ponderación respecto del plazo que antes el juez no la tenía. Por tanto, creemos que en ese sentido es también un avance en términos, por así decirlo, de la redacción de la norma. Y finalmente, también regula la posibilidad de que se pueda pedir una ampliación del mismo plazo para los efectos de, y obviamente una ampliación que el tribunal tendrá que valorar conforme a los mismos criterios que ya estuvieron señalados. Esta fue una indicación que se aprobó en el Senado, hasta donde recuerdo, por unanimidad, y la verdad es que consideramos que mejora la redacción que tenía el 157 bis, que se redactó en su oportunidad. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra a algún diputado? Diputado Soto, solicita que la Defensoría Pública intervenga.
Sí. Muchas gracias, señor presidente. Abogado Irarrázaval, por favor. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Sí, no, quiero pedirla siempre. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido que escuchemos a una sola de las partes de los juicios, a solo al Ministerio Público. Y lo importante es escuchar a ambas y formarse su opinión. Pero para mayor precisión, diputado, como son invitados permanentes en un acuerdo unánime de la comisión, ellos no tienen derecho a hablar solo para iluminar o ilustrar el desarrollo del proceso y por eso algún diputado lo tiene que solicitar, a diferencia del Ejecutivo que siempre tiene derecho preferente para el uso de la palabra. La Defensoría Penal Pública. ¿Cómo te digo? Si no sería un colegislador. Señor presidente, más allá de lo que, aparte de lo que decía el Ministerio de Justicia, que esta norma todavía no se usa, nosotros vemos un problema adicional, digamos. Esta norma, no solamente el Ministerio Público va a poder pedir, acá estamos hablando de pedir medidas cautelares reales para poder hacer efectivo el comiso una vez que se dicta la sentencia condenatoria, ¿cierto? Las medidas cautelares reales son las del Código de Procedimiento Civil, nombrar un interventor, secuestro a la cosa, prohibición de celebrar acto o contrato. Esto se puede malutilizar también, porque un querellante, por ejemplo, en un delito de estafa o apropiación indebida, que pase por la ley de delito económico, va a poder pedir esto al juez. El juez lo decreta sin audiencia del defensor, no está el defensor, no está el imputado, previa formalización, estamos hablando de una causa desformalizada, ¿ya? Y en ese contexto se decretan las medidas cautelares reales. ¿Cuál es el problema? Miren la ampliación del plazo, actualmente llega hasta 120 días, que puede ser razonable. Acá 120 días antes de que el fiscal formalice, después se pueden mantener. La quieren ampliar a 240 días prorrogables. 240 días prorrogables todas las veces que sea necesario. O sea, el fiscal puede tener la investigación desformalizada con una pyme, con la cuenta corriente bloqueada durante años, antes de formalizar la investigación, porque no hay plazo para la investigación desformalizada, abusando de esta norma. Y después los criterios que se ponen, que pone el Senado, ponen 4 criterios y ninguno de esos criterios es el derecho de propiedad del afectado. Para definir, el juez deberá considerar la complejidad de la investigación, número de imputados, carácter del delito investigado, posible sanción. Entonces, alguien quiere eliminar a su competencia en un rubro específico que presente una querella. Y después va a tener un comiso, digamos, un supercomiso para reventarlo. Ese es el problema, señor presidente. Muchas gracias a la Defensoría Penal Pública. Se ofrece la palabra. Uno siempre en particular entendería que la aplicación del derecho siempre puede tener 20.000 alternativas y obviamente el uso abusivo de alguna de las normas no solo se restringe a esta propuesta, sino que a todo el ejercicio de las normas, digamos. Yo creo que es conteste sin perjuicio que es una norma de reciente dictación del mes de junio, que hay que ver cómo se evalúa, y eso también nos corresponde a nosotros como Congreso Nacional. O sea, uno no entendería cómo aprobamos en ley de crimen organizado, de narcotráfico, delito económico, una norma de esa naturaleza por abrumadora mayoría, y hoy día votáramos en contra de esta norma procesal que la hace aplicable. Así que yo estoy de acuerdo en votar a favor. Se ofrece la palabra en votación. Como usted lo ha dispuesto, señor presidente, en votación, número 5, artículo 2, don Jorge Alessandri. Pero procesalmente Don Jorge, A favor, señor secretario. A favor. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor, don Gustavo. Don Jorge Zafirio. A favor. A favor. Diputada Carol Cariola. Abstención. Diputada Camila Flores. A favor. A favor. Diputado Marcos Ilavaca. Bien. Diputada doña Pamela Giles. Vamos dándole, a favor, vamos arriba. A favor. Don Andrés Lonto. A favor. A favor. Doña Catalina Pérez. En contra. Don Luis Sánchez. Al final. Don Leonardo Soto. Abstención, don Leonardo. Don Gonzalo Winter. A diferencia de la diputada Cariola, en contra. Don Marcos Ilavaca lo tenía pendiente. ¿Qué dijo? Abstención, don Marcos Ilavaca. Y don Luis Sánchez. Abstención. Abstención, don Luis Sánchez. Señor presidente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2. Señor presidente, 7 votos a favor, 2 en contra, 4 abstenciones. Se aprueba. Sí. A continuación, nosotros habíamos presentado una indicación. La de 157. Claro, al 157, que tiene relación con el proyecto de veto que se está tramitando hoy día como una medida real precautoria que estamos tramitando en el veto. Entonces vamos a esperar, no está aquí en el comparado, entonces la vamos a posponer dependiendo de lo que se diga el veto, por eso no lo vamos a discutir ahora. Ahí está la vamos a discutir, la vamos a postergar esa, ¿les parece? Y corresponde en lo sucesivo. ¿No ve? Dicen que sí, me han dicho que sí, que tiene muy buen ojo, me han dicho. Corre ese rumor y yo no me quiero hacer. ¿Y corresponde ahora entonces? Sí. Saltamos entonces, presidente. Como el turco. A la página 33. En la página 33 tenemos una indicación del diputado señor Andrés Lonton al artículo 2 también, ya, incorporando un numeral sexto nuevo. Diputada Giles, diputado Alessandri, me toca retarla ahora. Pasando del actual numeral sexto a ser el numeral séptimo y así sucesivamente el siguiente tenor. Sexto, incorpórase un inciso tercero nuevo al artículo 167, pasando al actual a ser inciso final. El artículo 167 en el cual se agrega este inciso tercero nuevo establece lo que se denomina el archivo provisional, que dice, en tanto no se hubiere producido la intervención del juez de garantía en el procedimiento, el Ministerio Público podrá archivar provisionalmente aquellas investigaciones en las que no aparecieran antecedentes que permitieran desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos. Luego, el inciso segundo, el final de la norma vigente dice: si el delito mereciere pena aflictiva, el fiscal deberá someter la decisión sobre el archivo provisional a la aprobación del fiscal regional. Acá la propuesta incorpora un inciso tercero al artículo 167 del siguiente tenor: si el delito importare pena aflictiva, el archivo provisional deberá comunicarse a la víctima mediante carta o correo electrónico. En estos casos, la comunicación del archivo provisional deberá señalar el fundamento de su adopción y las diligencias de investigación efectivamente practicadas. Este es el requisito para el archivo provisional que agrega la indicación del señor Lonton. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra. Diputado Soto. Sí, yo quisiera solicitarle la opinión al Ministerio Público, que es el destinatario de esta norma, en cuanto se le agrega explícitamente una carga de informar a las víctimas de por qué se va a archivar provisionalmente una causa. Y preguntarle si estaría de acuerdo en ampliar la hipótesis, no tan solo los delitos que merecen pena aflictiva, sino que a todos los delitos. Porque las mismas razones que hay para los delitos de pena aflictiva también existen para el resto de los delitos. Muchas gracias, diputado Soto. Se ofrece la palabra el Ministerio Penal Público y luego al Ministerio. Perdón, al Ministerio Público. Sí. Señor presidente, yo, a diferencia de lo que planteaba el honorable, por su intermedio, el honorable diputado Soto, yo más bien tendería a pensar de que en el evento en que esta comisión estuviese a favor de una indicación como esta, más que pena aflictiva, que entiendo que lo hace en vinculación con el criterio anterior, pero es un criterio distinto, o sea, con el criterio que está hoy día en el artículo 167, pero que dice relación básicamente con otro supuesto que tiene que ver con el supuesto de las autorizaciones, que hace restringido únicamente a la pena de crimen, a los casos en que existiera pena de crimen y no a todos los casos, y básicamente porque la indicación que se propone supone un ajuste en términos de gestión respecto del Ministerio Público, que eventualmente podría implicar ciertos recursos para esta institución en términos de la mayor carga de tiempo en el tema de elaborar la... de elaborar cierto la comunicación. Sin embargo, pero sí quisiera decir dos cosas, presidente. Una es que hoy día el Ministerio Público comunica a las víctimas respecto a la aplicación del archivo provisional, pero lo segundo que me parece más importante es que este Congreso, ¿cierto? Este honorable Congreso, en el año 2015, cuando aprobó el primer plan de fortalecimiento del Ministerio Público, una de las cosas que se creó fueron las unidades de análisis criminal, focos y
y de focos de investigación, que son las SACFI, que son unidades que hoy día nos han permitido tener trabajo de análisis criminal, en el cual se ha ido desbaratando organizaciones criminales a propósito particularmente del trabajo en tecnología con respecto a los casos de archivo provisional. Es decir, los casos de archivo provisional suponen ciertos casos donde por razones que son muchas veces justificadas, es decir, razones de falta de antecedentes, es imposible dar con el paradero de aquella persona que cometió el delito. Pero el hecho de que uno no pueda dar con el paradero de la persona que cometió el delito no quiere decir que sea una causa que se encierra, que se activa y no se trabaja sobre ella, sino que sobre esa investigación surge un análisis criminal. Ustedes han escuchado por su intermedio, señor presidente, al fiscal nacional cuando ha hablado, por ejemplo, del fiscal Heredia. Son mecanismos de inteligencia artificial con los cuales el Ministerio Público está trabajando a efectos de ir agrupando las investigaciones en las cuales no hay un resultado favorable para ir desbaratando bandas y organizaciones que eventualmente cometen principalmente delitos contra la propiedad. Muchas gracias al Ministerio Público, señor subsecretario. Sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Nosotros como Ejecutivo consideramos que esta indicación es una indicación que irroga gasto, que puede irrogar gasto público, que por ende es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, que además modifica una facultad que tiene el Ministerio Público de fijar su política de persecución penal. Y en ese sentido estamos de acuerdo con el Ministerio Público en que primero consideramos que una indicación que corresponde al Ejecutivo, y el Ejecutivo no está hoy por hoy realizando esta indicación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Longton. Gracias, presidente. Presidente, lo que busca es algo muy simple esta indicación. Hoy día las víctimas en general viven con una falta de información evidente al momento de poder, al momento de presentar alguna denuncia o bien de tener algún tipo de seguimiento de una investigación penal. Y no es una crítica a la Fiscalía, porque uno entiende que hay una cantidad de trabajo que está asociado a la cantidad de causas que llevan, que hacen muchas veces muy difícil la relación con las víctimas, y eso es real, eso está pasando hoy día por un sinfín de razones. Entonces, lo mínimo que uno esperaría es que cuando se archiva provisionalmente una causa, que no obsta que el día de mañana la causa pueda reabrirse, es que la víctima se le señale el fundamento de la adopción de esa medida y las diligencias de investigación que se practicaron. O sea, lo que ocurre hoy día es que le llega un mail a la víctima que le dice la causa está archivada provisionalmente. Y no tiene más idea. Muchas veces esa víctima ni siquiera tenía un primer acercamiento con la Fiscalía, o no tiene conocimiento de lo que ha pasado durante su causa. Entonces, eso genera una desafección mayor hasta nuestro sistema de justicia, sobre todo aquellas personas que no tienen las condiciones para poder costear un abogado, para poder querellarse, y que confían plenamente en las investigaciones que realiza Fiscalía. Por lo tanto, lo mínimo que nosotros, y esto va de la mano también a lo que hemos discutido ampliamente respecto, y que tiene un apoyo transversal, que tiene que ver con la Defensoría de las Víctimas. Va enlazado directamente. La víctima hoy día no tiene mucha información de lo que pasa por su causa y tiene que estar constantemente golpeando puertas. Y esta es una medida que colabora a que la víctima no esté en este limbo, en esta posición en que no tiene información y por lo tanto no sabe en qué estado de avance está en su causa, es decir, no sabe en qué procedimiento está, no sabe qué diligencias se han realizado. Hay que transparentar esas diligencias, darle mayor tranquilidad a la víctima y también, obviamente, hacerla parte de este proceso judicial. Es lo mínimo, es un mail, es un organismo autónomo, no se mezcla con iniciativa exclusiva del presidente, que tiene que ver con recursos fiscales. Y por lo tanto, presidente, me parece que no solamente es admisible, sino que además no demandaría una pérdida de tiempo importante por parte de Fiscalía, porque además estas notificaciones son por correo, presidente. O sea, no, la verdad es que tendrían que escribir un poquito más quienes se dedican a enviar estas notificaciones a las víctimas, y creo que es un tiempo necesario para hacer valer los derechos de las víctimas que muchas veces nos hacen valer como corresponde eso. Gracias. Gracias, diputado Longton. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente, aunque entiendo que hasta aquí al menos, se me callan por favor,
aunque entiendo que hasta aquí al menos esto no ha sido declarado inadmisible ni estamos discutiendo sobre eso, puesto que yo entiendo que el presidente la ha declarado admisible hasta aquí, mientras no, de hecho le hemos dado lectura y no ha habido petición de ningún diputado de que fuera de otra manera. Así es. Ha habido una declaración de intenciones del Ejecutivo, que además es una especie de conejo sacado del sombrero a la última hora, porque el ministro público ilustrísimo, señor Castillo, nos acaba de informar, a quienes con ignorancia no lo sabíamos, que se envía, esto se ocurre, se hace lo que se está proponiendo, por lo tanto la indicación es extenderlo de manera general. Por lo tanto, es evidente que no hay gasto público de parte del Ejecutivo por cuanto ya se está haciendo, ¿ya? Y sin gasto público porque es a través de correos electrónicos. Entonces, me parece, presidente, que primero es absolutamente admisible, no ha sido declarado por parte de la presidencia, que es al único que le corresponde una posible inadmisibilidad. Me parece que no es eso lo que está en discusión, sino más bien el fondo, y yo estoy completamente de acuerdo con la indicación. Es más, quiero suscribirla. Diputado Sánchez, luego el diputado Ilavaca. Muchas gracias, señor presidente. Continuando un poco la línea de lo que han señalado otros diputados, esto al parecer es algo que ya se hace, se ha hecho siempre. Yo por lo menos la experiencia que he tenido denunciando delitos que me ha tocado ser víctima, así como la gran mayoría de los chilenos, me han llegado las notificaciones de archivos, me ha llegado la famosa cartita donde no te dicen absolutamente nada y bueno, es la realidad y esto no es una crítica hacia el Ministerio Público, porque al final el Ministerio Público lo que hace es representar de cierta forma el interés del Estado en la persecución criminal, pero no es un abogado de la víctima. Y por eso es tan importante el hecho de que podamos avanzar con reformas más estructurales de la lógica con la que se mira desde el Estado la situación de la víctima, como es la Defensoría de las Víctimas, que en buena hora está contemplado en el proyecto de nueva Constitución. Ya era hora que saliera de su letargo, de su adormecimiento esta idea, que recuerdo el año pasado alguna vez discutimos de esto, pero el gobierno solicitó llevárselo para indicaciones. Creo que esas indicaciones todavía no llegan, ojalá algún día lleguen. Pero yo creo que en la lógica de lo que le compete al Ministerio Público está bien entregarle un poquito más de información a la víctima del delito de por qué se está procediendo al archivo provisional, pero ser súper claro, súper directo y transparente con la gente. Esto no va a resolver el problema de fondo de la indefensión que existe con las víctimas. No va a existir ni siquiera la posibilidad de presentar un recurso de reposición en contra de la decisión del Ministerio Público. O sea, simplemente te están entregando más información. Y esto, la única forma de resolverlo es darle más herramientas a la víctima del delito para contar con una defensa oportuna que se haga cargo de sus intereses, y eso solo se va a lograr con una defensoría de las víctimas que, insisto, en buena hora está recogido en el proyecto de nueva Constitución. Gracias. Muchas gracias. Diputado Ilavaca. Sí, presidente. Quiero sumarme a las palabras que aquí ya se han planteado. Si es que el diputado Sánchez... Ahora, si el diputado Sánchez quiere hablar. Diputado Alessandri Sánchez Winter, si fueran tan amables de escuchar al distinguido y honorable diputado Ilavaca. Sí. No, le corresponde al diputado Ilavaca. Presidente, yo quiero en esto sumarme a la solicitud que aquí se acaba de plantear y además voy a suscribir la indicación. Porque en definitiva hoy día la ciudadanía vive permanentemente en la indefensión respecto a esta materia. Y el nivel de desconocimiento de lo que ocurre con sus causas llega a tal nivel que muchas veces se siente desconfianza, no se denuncia y ocurre la falta de credibilidad que el sistema tiene en el ámbito de la ciudadanía. Yo entiendo que el nivel de carga, y lo he dicho en miles de ocasiones, de trabajo que tiene el Ministerio Público, y lo he dicho permanentemente, yo encuentro que es insostenible que el Ministerio Público tenga que asumir el nivel y el volumen de causas que tienen por cada fiscal. Y lamento mucho lo que le toca vivir, sobre todo a aquellos ministerios públicos que tienen, algunas fiscalías locales, un solo fiscal. Yo entiendo que esto va a significar una carga, pero creo que es necesaria. Porque es necesario poder que la ciudadanía y las víctimas en particular tenga conocimiento absoluto respecto a los fundamentos de la adopción de una medida como esta y
saber qué se hizo. Porque hoy día, tal cual se ha señalado acá, lo que te llega es una carta o un correo electrónico que dice se archivó su causa. Punto. Punto. Respecto al tema de la Defensoría de la Víctima, y ya que también fue mencionado acá, presidente, recordemos que en esta comisión, en el periodo pasado, estuvimos discutiendo este proyecto de ley y encuentra el apoyo transversal de todos los sectores políticos. Yo creo que todos estamos detrás de la generación de una Defensoría de las Víctimas. Pero, lamentablemente, el mal proyecto presentado en el periodo pasado, que unía la Corporación de Asistencia Judicial con la Defensoría de las Víctimas, hizo imposible la tramitación. Y esa es la razón. Sin lucas. Y sin plata, sin nada, ¿ya? Entonces, eso en definitiva no ayudó a que esto aumentara, o sea, avanzara. Yo en lo particular, presidente, voy a votar a favor de esta indicación que creo que es absolutamente pertinente y ayuda en definitiva a que las víctimas se sientan por lo menos escuchadas. Muchas gracias, diputado de la Vaca. Hoy yo quisiera hacer una pregunta al Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, muy breve. Descontando el número de personal administrativo, los defensores, ¿cuántos defensores penales públicos ilicitados existen hoy día? Aprox. Micrófono, por favor. Micrófono. No, si tiene el dato, yo creo que es un dato que nunca se ha tenido a la vista. ¿Cuántos defensores penales públicos o licitados hoy día ejercen su actividad en nuestro país? La última cifra que yo conocí de defensores en total eran más de 630, me parece. 630 aprox. 600. 630 Sube. aprox, porque ahí están. Puede ser un poco más porque se incorporaron algunos, como 10 o 15 defensores penitenciarios. Perfecto. Están ahí incorporados los defensores juveniles, están incorporados los defensores licitados y están incorporados los defensores institucionales propiamente tal, quienes somos funcionarios públicos, Okay. por decirlo así. O sea, aprox 600. APP. APP. ¿Y el Ministerio Público cuántos fiscales fuera de los que tienen a su cargo labores administrativas, sino que siguen las causas y ya en procesos que existen en Chile? Fiscales en Chile, señor presidente, son 771. Perfecto. Entonces, lo que yo quisiera manifestar en función de eso, de que claro, y asistentes de fiscal también tiene, ¿no? ¿Cuántos? Ahí sí le puedo decir aproximado. Aproximado son 2 asistentes fiscales, perdón, es un asistente fiscal por cada 2 fiscales. Perfecto, 300 más. Claro, porque en nuestro sistema, efectivamente, quien tiene que llevar adelante el proceso y acreditar más allá de toda duda razonable es un fiscal. Por eso lo engarzo. Yo sé que esto, y lo quiero dejar sentado en la comisión al Ministerio Público, que esta función, que esta carga de informar, basta con los recursos que tienen hoy día, porque hoy día lo informan. Y eso quiero dejarlo sentado. No tiene gasto, y yo no solicité la inadmisibilidad, porque efectivamente los costos, no tiene mayor costo. Lo que sí quiero dejar de manifiesto, que parece algo más supino, pero para mí es lo más relevante de este inciso, es justamente la última frase. No solo notificar por carta certificada o correo electrónico el archivo provisional, sino que cuáles son las diligencias de investigación efectivamente realizadas. Porque ¿qué sucede hoy día? Un fiscal que tiene cientos de causas que tramitar y tiene que ser capaz de priorizarlas, sin los recursos suficientes, sin un equipo de investigación, porque aquí hay un fiscal que no tiene un equipo ad hoc que le ayude a desarrollar una investigación. Al final, cuando se pasan los plazos, archiva y ¿qué le coloca como diligencia? Se despachó orden de investigar y llega. Y esa es la carta que recibe cada uno. Por eso es muy importante cuáles son efectivamente las medidas, porque si no, que el Ministerio Público también sincere las cifras y aplique el principio de oportunidad, por ejemplo. Pero archivos provisionales que siguen y siguen, yo creo que manifiesto. Por eso me parece una buena medida, sobre todo para indicar que el Ministerio Público debe informar las medidas efectivamente realizadas. Porque muchas veces, si me permite, no se realiza ningún tipo de investigación efectiva, en mi opinión. Sí. Sí. No, sí. Si me Sí, por permite, favor. Presidente, sin perjuicio de la facultad que usted como presidente de la comisión tiene para determinar efectivamente si una determinada indicación es o no, por así decirlo, constitucional, si va a irrogar mayor gasto, efectivamente, mientras más exigencias tenga el sistema, más, por así decirlo, lo tensiona, digamos, y eso, hora hombre, eso me parece a mí que es evidente, digamos, mientras más tiempo destino a tener que justificar más
más voy a tener menos tiempo para hacer otras cosas, ¿cierto? Eso me parece como de suyo razonable. En segundo lugar, me parece, por lo mismo yo decía que sin perjuicio, insisto, de la primera facultad que es exclusiva suya, yo decía que en el evento que la comisión estuviese por aprobarlo, probablemente vincularlo más bien a delitos que tengan asignada pena de crimen, uno pudiese pensar que es más razonable en términos de que en esos casos probablemente ahí sí el nivel de exigencia respecto de las diligencias es mucho más alto, el nivel, por así decirlo, de demanda de la sociedad respecto de una investigación mucho más acuciosa es también más alto, por obviamente el plus del injusto está dado entre otras cosas por la pena. Entonces a mí me parece que, y en esos casos me parece que uno podría tener una mayor expectativa o uno debería pensar en tener respuestas mucho más concretas respecto de cuáles, porque en esos casos, como usted bien dice, en la mayoría, en muchas ocasiones van a haber distintas diligencias más que una simple instrucción particular. Pero yo quisiera reiterar en una cosa que dentro del sistema del Ministerio Público hay distintas, obviamente las fiscalías regionales tienen formas distintas de funcionar, pero hay una que más o menos hoy día funciona en términos generales, que son las tramitación de causas menos complejas, que son causas en general de delitos de baja penalidad, por así decirlo, ¿ya? Y en esos delitos lo que se está haciendo es trabajando en un sistema de inteligencia artificial para los efectos de dos cosas. Primero, agrupar antecedentes para los efectos de tener análisis criminal y agrupar por lugares, por nombres, por apodos, por tipos de vehículos, por lo que sea. Cualquier cosa que nos permita indicar qué fenómeno está ocurriendo ahí, pero además también, y eso es interesante porque se replica a otros modelos como el español y el argentino, de que el sistema de inteligencia artificial sea capaz de permitir instrucciones, sugerir, mejor dicho, al fiscal instrucciones para realizar a un conjunto de causas a efectos de mejorar la persecución. Eso presento. Muchas gracias. Oficial con un nuevo input puede despachar el correo electrónico sin ningún problema. 5-13. Sí. ¿Hay decisión de política? Señor subsecretario. Presidente, solo clarificar la posición del Ejecutivo al respecto. Nosotros nos parece que la indicación es correcta en cuanto a su fondo. Estamos de acuerdo en la comunicación que plantea y en los detalles de la comunicación. La postura del Ejecutivo es que nosotros consideramos, pero eso es algo que el Ministerio Público tiene que decirlo con mayor claridad, de que eventualmente esta indicación puede irrogar gasto fiscal. Y si roga gasto fiscal, hay que costearla. Y si hay que costearlo, nosotros tendríamos que proponer un informe financiero. Pero no me queda lo suficientemente claro si efectivamente esto lo puede hacer el Ministerio Público con los recursos que tiene o no. Porque nosotros como Ejecutivo, en razón de las facultades que tiene, que nos entrega la Constitución, en cuanto a que aquellas normas que se aprueben en el Congreso Nacional que irroguen gasto público son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por lo mismo, nosotros en ese sentido tendríamos que, si es que irrogara gasto fiscal, hacer el costeo para ver si efectivamente es algo que se puede llevar adelante, en razón de los recursos públicos involucrados. Pero de lo que ha planteado el Ministerio Público no me queda lo suficientemente claro aquello. Gracias. Diputado de la Vaca. Sí, presidente, esto es una discusión inoficiosa. El presidente ha declarado admisible la indicación y no es el rol del Ministerio Público el señalar eso. Eso es deber del colegislador. El Ministerio Público, en este caso, subsecretario, viene como invitado y por lo tanto esto además es un tema que es de resorte de la comisión, por lo tanto, presidente, yo lo sometería a votación inmediatamente. Sí. Solo entregar la palabra a la Defensoría Penal Pública que le había solicitado. Señor presidente, preguntamos porque nos consultaron por el número de defensores, que dimos una cifra aproximada, pero preguntamos por WhatsApp y nos responden lo siguiente: 195 defensores institucionales que son funcionarios públicos, 470 licitados, 665 en total, 771 fiscales, pero ellos también litigan con los asistentes fiscales. Es textual lo que me contestaron. ¿Sí? Claro. Así que aporte la información. Muchas gracias. Muchas gracias, defensora. Mira, el tema está claro. No hubo ningún alcalde, ningún diputado que solicitara la inadmisibilidad sin perjuicio del planteo. A mí me queda, para la historia fidedigna de la ley, meridianamente claro que esto no irroga un mayor gasto. Es la misma apreciación que tengo yo, es la misma apreciación que tuvo la Cámara de Origen al despachar este proyecto. Por algo viene en el texto y lo vamos a someter a votación.
corrijo porque es una indicación del diputado Blanco. Lo corrijo. Gracias, señor presidente. En votación la indicación de los diputados señor Andrés Lonto, señora Pamela Giles, señor Marcos y La Vaca. Don Jorge Alessandri, la indicación. A favor de la indicación del diputado Longton y también con el mismo convencimiento del diputado Ilavaca y del presidente de que no significa gasto, sino que significa más información y certeza para la ciudadanía, que al final para ellos estamos y por ellos estamos acá. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor. Don Jorge Zafirio. A favor. A favor, don Jorge. Doña Carol Cariola. A favor. A favor. Doña Camila Flores. No está doña Camila. Don Marcos y La Vaca. A favor, don Marcos. Doña Pamela Giles. Yo a estas alturas, presidente, me pregunto, y por su intermedio del Ejecutivo, si estará ya el Ejecutivo pensando vetar este proyecto que presentó y que puso en tabla. A favor, por supuesto. A favor. Don Andrés Longton. A favor. A favor, don Andrés. Doña Catalina Pérez. Presidenta, a mí me parece esta una buena indicación, no solo estar de acuerdo con el diputado Longton, pero en esta oportunidad creo que es un aporte. Me parece además que la consideración de que no fuera admisible cercena demasiado la labor parlamentaria y esto genera un gasto, pero de manera muy indirecta, por tanto no considero tenga alguna causal de inadmisibilidad. Pero nadie solicitó la inadmisibilidad. Eso. A favor entonces, doña Catalina Pérez. Don Luis Sánchez. A favor, señor presidente. A favor, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Señor secretario, yo creo que esta indicación es muy positiva y necesaria, yo diría hasta urgente. Todos los fiscales nacionales, incluyendo el actual, en los discursos que hacen una vez al año dando cuenta a la nación del Estado, del Ministerio Público, reconocen un diagnóstico en términos de la dificultad que tienen para relacionarse con las víctimas, de proteger a las víctimas, de mantenerlas informadas, de materializar el famoso derecho a la información que tienen las víctimas, que está en el mismo Código Procesal Penal y que no se cumple. La gente prácticamente nunca se entera de las gestiones que hace el Ministerio Público y solamente toma conocimiento cuando le informan a través de carta de que simplemente pasa al archivo, sin ninguna otra explicación. Y esta indicación avanza en el sentido de entregar mayor información, mayor antecedentes sobre los derechos que tiene la víctima y que puede ejercer a partir de esta información. Y dado que, como se ha cuestionado acá, de que hay un problema, o podría haber un problema de admisibilidad, porque esta norma podría establecer algún tipo de mayor gasto fiscal, yo concuerdo con lo que han dicho varios parlamentarios en términos de que esto ya se hace, ya se envían estas informaciones, y lo que cambia es el contenido de ellas, es decir, la cantidad de tinta que se puede escribir en una carta en papel o la cantidad de letras que se puede teclear en el computador. Es decir, si hay un gasto puede ser muy, pero muy indirecto. Pero igualmente hay una buena noticia, porque están en este momento, y podría corregirme el subsecretario de Justicia, se está preparando un proyecto de ley para fortalecimiento del Ministerio Público. Se presentó en el Senado, que va a significar mayor personal, tanto fiscales como de apoyo. Bueno, aquí tienen una gran función que cumplir, ese fortalecimiento en términos funcionarios, para acercar al Ministerio Público a las víctimas, que todos reconocen que es una gran debilidad. Por lo tanto, yo voy a votar a favor de la indicación y también la quiero suscribir, presidente. Me convencieron, la quiero suscribir también esta indicación. Ah, quiere suscribir, me sumo, al igual me sumo. usted sigue la doctrina Giles. Yo sigo la doctrina que se ha instalado acá. Muchas gracias. A favor, presidente. Secretario. Oye, yo creo que sí, y contribuye contra esta percepción. El principal problema que tenemos en Chile, que es la percepción de inseguridad. En la medida que una víctima está informada de las diligencias, yo creo que contribuye, así que voto a favor. 12-0-0, 12-0-0. Oye, después de esta votación, yo quisiera ofrecer la palabra a nuestro compañero diputado Henry Leal de la Araucanía, que tiene unos invitados que nos quiere presentar. Diputado Leal. Sí.
Oye, gracias, presidente. Mañana es el concurso acá de Libera, donde están todas las regiones, solamente andan representantes de todos los distritos, jóvenes que presentaron sus proyectos de ley. El equipo de la Araucanía son 6, pero acá andan 2 solamente. Son de Villarrica, el Liceo Bicentenario de Villarrica. Y ellos vienen a representar a la Araucanía mañana en el Salón de Honores el concurso, así que yo se los quise traer para que ellos vean cómo se construyen las leyes, cómo se hacen las leyes, y le agradezco, presidente, la posibilidad de presentárselo, porque seguramente van a estar de todas las regiones de ustedes. Oye, le vamos a brindar un aplauso. Están todas las regiones, ¿ya? Así que muchas gracias, Henry. Gracias a ustedes. Ellos además son jóvenes de la Araucanía, como decía el diputado Leal, que gratamente los acompaña. Creo que los va a invitar a comer hoy día y a tomar desayuno y a almorzar. Y son del Liceo Bicentenario de la Araucanía de Villarrica, así que sean muy bienvenidos, desearle el mayor de los éxitos, chiquillos. ¿Ya? Y hay 3 niñitas también. Presidente, Muchas gracias, Jorge, presidente. Diputado Alessandri, usted también lo estoy invitando. El diputado Alessandri también. Presidente, yo le podría pedir a los jóvenes que nos cuenten brevemente de qué se trata el... Oye, con el acuerdo de la comisión estamos dentro de tiempo. Primero que nos digan su nombre, yo creo que es importante. Si ponemos atención, para nosotros los jóvenes son súper importantes. Son jóvenes de la Araucanía. ¿Y cuál es el proyecto de ley? 2 minutitos cada uno, yo creo que es importante también para esta comisión. ¿Sí o uno de ellos? Los dos. Ya. ¿Lo voy a dar primero? Ya, dale, perfecto. ¿Ya está? ¿O le doy no? Sí. Ya, perfecto. Bueno, yo me llamo Camilo García. Aquí estoy con mi compañero Mariano Montanares. Somos del Liceo Bicentenario de la Araucanía. Y nosotros pues vinimos a hacer una propuesta de ley que es un mensaje presidencial en el que planteamos la creación de centros de atención de salud mental estudiantil. Tratando el problema que nosotros vemos como una de las más graves y que fue acentuado también por la pandemia en el tema de la salud mental de los estudiantes. Contando en que al fin y al cabo para los estudiantes, los niños y niñas adolescentes de nuestro país, gran parte de los horarios y pues de la carga de tiempo en lo que terminan pasando pues dentro de los liceos, dentro de los establecimientos educacionales. Pero también podemos contar que de los principales problemas que han habido es el tema de la salud mental, y es un tema que en Chile no está tan bien cuidado. Nosotros como lo vemos no está tan bien cuidado, por el tema de que si alguien quiere acceder en salud pública, por ejemplo, al menos en lo que es nuestra región, respecto a nuestra región y a nuestra zona, Villarrica, incluso hay que tener tiempo de espera de 1 mes para 1 hora, que no termina rentando porque con el cambio profesional al fin y al cabo uno no puede crear una buena conexión y poder tratarse realmente bien. Muchas gracias. ¿Mariano? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Mi nombre es Mariano Montanares, también participante de lo que es el Torneo de Libera, compañero de aquí, mi compañero Camilo García. Complementando un poco lo que él mencionó, nuestro proyecto también va enfocado un poco en el ámbito educacional. Creemos que exista solamente un psicólogo en un establecimiento para aproximadamente 600 alumnos, como es nuestro caso, es totalmente inadmisible, ya que no es suficiente. Un psicólogo prácticamente actualmente en los liceos públicos, sobre todo, están apagando incendios. Por ende, nosotros consideramos de suma importancia y muy necesario actualmente lo que es cubrir de mayor forma y de mejor manera lo que es la salud mental, porque también desde ahí también nace lo que es la base para adultos en una responsabilidad cívica mayor cuando ellos crezcan. Entonces consideramos que tratarlo en esta edad, que está como de cierta forma en un limbo, en el que no se le está tratando de la forma adecuada como se debería, es algo necesario y pertinente actualmente. Muchas gracias. Yo quiero destacar que a veces oye, está el subsecretario de Justicia aquí que puede ayudarlo con el mensaje, pero yo quiero destacar que a veces los pequeños detalles, en el caso del diputado Leal, de darse también el tiempo de poder acompañarlos con el diputado Benavente, con el diputado Alessandri, de que puedan presentar, para nosotros también es muy importante. Así que lo tomamos de todas maneras con mucha seriedad y les deseamos el mayor de los éxitos como comisión. Así que les vaya muy bien al Bicentenario Villarrica. Muchas gracias. Por haberse cumplido el objeto de la acción, esta se levanta.